Un día como hoy, el mundo cambió para siempre, un susurro oscuro atravesó los pasillos de Wall Street y de repente, el dinero parecía evaporarse en el aire, como si alguien, o algo, estuviera jugando con el destino de millones. Era el 29 de octubre de 1929, el infame Martes Negro. Pero, ¿qué provocó este colapso tan abrupto? ¿Fue simple economía, o habían fuerzas invisibles, planeando el desastre? Antes de sumergirnos en los misterios de hoy, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de los secretos y conspiraciones que se esconden en la historia. Aquí revelamos lo que otros prefieren mantener oculto. ¿Estás listo para ver el mundo con otros ojos? Entonces, suscríbete y acompáñanos. Imagina Wall Street como un campo de batalla, corredores de bolsa gritando y empujándose, como si estuvieran atrapados en un barco a punto de naufragar. Caras pálidas, ojos desorbitados y una atmósfera que se volvió tan densa que parecía casi irreal. Muchos hablaban de una fuerza oscura, una sensación inexplicable de que algo extraño estaba sucediendo, como si el mundo financiero hubiera sido manipulado desde las sombras. El día comenzó como cualquier otro en Manhattan. La mayoría de los trabajadores de Wall Street estaban listos para enfrentarse a una jornada más, pero pronto algo comenzó a sentirse raro. Los rumores sobre la inestabilidad del mercado corrían de boca en boca, y una tensión invisible flotaba en el aire. Las expresiones en los rostros de los corredores de bolsa empezaron a cambiar, del optimismo de siempre a una inquietud casi palpable. Alrededor de las 11 de la mañana, llegó el golpe. Las acciones se desplomaron de manera inexplicable, como si alguien hubiera tirado de una cuerda y desatado el pánico en los corazones de todos. En cuestión de minutos, decenas de miles de personas estaban perdiendo sus fortunas. Los teléfonos sonaban sin cesar, la gente gritaba, y el caos se apoderaba del famoso parque de Wall Street. La gente corría de un lado a otro, sin rumbo, sin respuestas, atrapados en un laberinto de pánico. Para el mediodía, el caos se había trasladado a las calles. Afuera, en las aceras y esquinas, decenas de personas se amontonaban esperando noticias, con la mirada perdida y el rostro desencajado. Muchos tenían los ojos llenos de lágrimas, algunos incluso caían de rodillas, incapaces de soportar la idea de haberlo perdido todo en cuestión de horas. Las calles se llenaron de gritos de desesperación y súplicas. Muchos testigos afirmaron haber visto a hombres de aspecto extraño, bien vestidos, observando el caos desde las sombras, con expresiones imperturbables. Algunos aseguraban que parecían saber exactamente lo que estaba pasando, y hubo quienes juraron que estos hombres, aparentemente indiferentes al desastre, susurraban entre ellos, como si estuvieran analizando fríamente el colapso que ellos mismos habían causado. Mientras tanto, en los bancos, los gerentes intentaban mantener la calma de los clientes, pero muchos sabían que algo oscuro estaba sucediendo. Algunos de estos bancos tenían las puertas cerradas con cerrojos y la gente golpeaba y gritaba desesperada, tratando de recuperar aunque sea una pequeña parte de sus ahorros. Pero en esa oscuridad, los bancos parecían estar convenientemente fuera de servicio. Para la tarde, Manhattan se había convertido en un escenario de caos puro. Algunos creían que el colapso había sido planeado. Otros susurraban que algo o alguien se escondía detrás de todo, y que ese día, el 29 de octubre de 1929, había sido el comienzo de una conspiración aún más grande. El caos en las calles se intensificaba mientras miles de personas, desconcertadas y desesperadas, intentaban entender qué había desencadenado aquella catástrofe. Para muchos, la explicación era simple: una economía en caída libre. Pero para otros, las miradas frías y calculadoras de ciertos individuos que parecían observadores, aquellos que se mantenían impasibles en medio del pánico, despertaron una sospecha profunda y perturbadora. Para los pocos afortunados que lograron retirar su dinero justo antes del desplome, la pregunta era inevitable. ¿Cómo sabían qué estaba por suceder? Se empezó a murmurar que un selecto grupo de banqueros y personajes de la élite financiera había vendido sus acciones en el momento preciso. Algunos decían haber visto a conocidos empresarios abandonando Wall Street semanas antes, como si hubieran sido alertados de la tormenta que se avecinaba. Las teorías apuntaban a que, en las sombras, existía un grupo de personas con el poder y la información suficiente para manipular el mercado a su antojo, y que aquel desplome no era un accidente. Aquellos hombres de aspecto sombrío y miradas inexpresivas, que observaban desde las sombras, fueron luego grabados por varios testigos.
Los llamaron los infiltrados, un grupo de figuras desconocidas y elegantes que parecían aparecer y desaparecer en las oficinas de las empresas más influyentes de Wall Street en los días previos al desastre. Nadie sabía exactamente quiénes eran, pero sus movimientos se volvieron tema de conversación entre los que presenciaron el colapso. Los empleados decían haber oído a estos hombres susurrar sobre la corrección inminente del mercado, usando frases que sugerían que el desplome no solo era inevitable, sino también necesario para sus intereses ocultos. ¿Era el martes negro parte de un plan oscuro? Algunos creían que los infiltrados eran mensajeros de un grupo de poder oculto, una red secreta que manejaba los hilos financieros del país. Se especulaba que el desplome había sido diseñado para limpiar el mercado y permitir que estos pocos individuos pudieran comprar activos valiosos a precios de ruina. ¿Habían planeado que miles de familias quedaran en la pobreza mientras ellos multiplicaban sus fortunas? ¿Era el martes negro una advertencia para aquellos que pensaban que el mercado estaba al alcance de todos? Décadas después, aquellos rumores siguen vivos y algunos documentos históricos sugieren que ciertos bancos retiraron fondos masivos justo antes de la caída. Hoy, martes 29 de octubre, martes negro, es recordado no solo como un desplome financiero, sino como una puerta hacia las teorías de conspiración más oscuras. A medida que el caos en Wall Street se apaciguaba, la realidad era devastadora. Millones de personas habían perdido sus ahorros, miles de empresas estaban en la ruina y el futuro económico de la nación era sombrío. Sin embargo, algo mucho más oscuro parecía permanecer en el aire. Los sobrevivientes de aquel día registraron las miradas frías, los susurros, las figuras en las sombras que parecían anticiparse al desastre. Aunque oficialmente se decía que todo había sido el resultado de una economía inestable y una burbuja que había crecido sin control, para muchos quedaban cabos sueltos. Años después, los rumores sobre los infiltrados y los banqueros que sabían demasiado seguían circulando. Algunos de los documentos desclasificados y testimonios de la época sugerían que ciertos miembros de la élite financiera habían tenido acceso a información privilegiada. De hecho, los nombres de ciertas figuras prominentes que, curiosamente, vendieron sus acciones a tiempo comenzaron a ser objeto de investigación. Y aunque muchas teorías fueron desacreditadas, la duda persiste. ¿Había sido el martes negro un simple accidente o el inicio de algo mucho más complejo? Con el tiempo, algunos economistas y analistas financieros se sumaron a la teoría de que existía una red secreta de poder, una que operaba en las sombras y era capaz de influir sobre los mercados globales. Algunos lo llamaban el consorcio invisible. Se creía que, mediante transacciones cuidadosamente orquestadas y decisiones estratégicas, este grupo había usado el martes negro para limpiar el tablero financiero, sacando a la competencia y comprando activos a precios de miseria. Hoy, casi un siglo después, el martes negro aún despierta preguntas y sospechas. Los nombres de aquellos banqueros que se retiraron a tiempo y las figuras sombrías en las oficinas de Wall Street siguen siendo objeto de debate en libros, películas y teorías de conspiración. Para algunos, no fue solo un desplome financiero, sino una advertencia de los poderes ocultos que controlan el mundo. Ahora que conocemos estos detalles oscuros, la pregunta queda en el aire: ¿fue el martes negro un accidente, una caída del sistema? ¿Fue una advertencia de que el verdadero poder sobre el dinero está en manos de fuerzas que jamás podríamos imaginar o una jugada planeada por un poder oculto que algunos llaman el nuevo orden mundial? Lo único claro es que, tras aquel día, el mundo jamás volvió a ser el mismo. Si cree que el martes negro fue solo una casualidad, quizás aún no ha visto toda la verdad. En este canal, desentrañamos los secretos ocultos de la historia, los misterios que pocos se atreven a explorar y las conspiraciones que podrían estar moldeando el mundo sin que lo sepamos. Suscríbete, déjanos tus comentarios y sumérgete en la discusión. Tal vez, entre todos, podamos desenterrar verdades que llevan demasiado tiempo en la sombra. Recuerda, lo que ves puede no ser toda la historia.